Tarde vamos a ver nosotros en esta clase que nos corresponde el día de hoy con respecto al Reglamento Nacional de Tránsito, pero el Reglamento Nacional desde el punto de vista de los accidentes. Habíamos dicho en la clase anterior de que el Reglamento de Tránsito es un conjunto de normas proscriptivas o prescriptivas, ya que a lo largo de todo su articulado vamos a encontrar deberes y prohibiciones, es decir, la autoridad va a regular la forma cómo vamos a utilizar la vía pública. Pues bien, cuando nosotros utilizamos la vía pública y no seguimos, por ejemplo, en muchas ocasiones no seguimos las normas, es posible de que de esto primero se puedan generar infracciones, quiere decir, la acción o omisión que contraviene lo dispuesto en las normas. Pero cuando esa contravención produce daños, entonces estamos hablando del tema de los accidentes de tránsito. Ya creo que nos ha quedado claro en la clase anterior de que no es lo mismo, que el accidente de tránsito, no tiene una trascendencia en las disciplinas del derecho como civil o penal, porque no se ventilan ahí. Pero ¿han escuchado esto ustedes alguna vez? Juan es responsable del accidente, o la persona D es responsable del accidente, o nos preguntan ¿quién tuvo la culpa del accidente? Entendiendo como que el accidente es un hecho de relevancia jurídica que tiene personalidad propia. Bueno, esto no es así. El accidente de tránsito tiene relevancia para efectos de las transgresiones en el Reglamento Nacional de Tránsito. Pero en el ámbito civil nos importa quién ocasionó el daño. Y en el ámbito penal es quién ocasionó las lesiones o quién ocasionó la muerte. Entonces, no nos interesa mucho saber quién es el responsable del accidente, sino quién realizó o cuáles fueron los actos que condujeron a tener un hecho de trascendencia jurídica, cuál es el daño. Entonces, con esto yo creo que nos va quedando claro de que cuando hablamos de investigación de accidentes, estamos hablando del proceso que nos va a servir para identificar las causas de este evento, pero no la responsabilidad en los diversos ámbitos como ya hemos visto. Entonces, el Reglamento Nacional de Tránsito, como van a ver a continuación, iniciaron una pregunta muy interesante en la clase anterior con respecto al que si los peatones gozaban de una presunción a su favor, pero si no era tal, entonces podríamos a lo mejor darles o tener un daño justificado, o un daño que ha sido ya prescrito o disculpado por la ley, lo cual no es así. En el reglamento de tránsito, además de las prohibiciones y deberes que van a tener que observar obligatoriamente los usuarios de la vía, vamos a tener también las infracciones y los procedimientos cuando se produzcan estos hechos llamados de infracción. Además, vamos a encontrar un capítulo especial para los accidentes de tránsito, pero vamos a ver que le da un tratamiento y ahora nos haríamos la pregunta, ¿no? ¿Estas normas que vamos a ver a continuación son vinculantes desde el punto de vista civil, penal o administrativo? Veamos. Bueno, vamos a empezar con una miscelánea de los ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Que nos van a ayudar un poquito a centrar un poco el tema. Mira, el primer ¿sabías qué? Dice, ¿sabías que no es obligatorio pasar, o mejor dicho, someter tu vehículo al peritaje de daños en casos de accidente de tránsito? ¿Sabías qué? Es verdad. O sea, no es obligatorio de que usted tenga que pasar por un peritaje de daños cuando ocurre el evento denominado accidente de tránsito. Porque este peritaje o certificado es un documento que forma parte de los servicios que da la Policía Nacional y nadie te puede obligar a tomar un servicio. O sea, si es un servicio, obviamente tú verás la necesidad de tomar ese servicio como no, pero no es definitivamente obligatorio pasar por este llamado peritaje, o mal llamado peritaje de daños, porque en estricto no es un peritaje, sino es un certificado de constatación, que sirve sí para poder preservar, o mejor dicho, perennizar, ¿no?, la producción de los daños y después ya los puedes arreglar. Ahora, esto te puede ser útil como no. Si te es útil, obviamente tú serás el interesado en obtener este certificado, pero si no te es de utilidad, no tienes el deber de obtenerlo, ni mucho menos pagarlo.
Bueno, vamos otros. ¿Sabías que no todo accidente de tránsito se produce por inobservancia de las reglas técnicas? Esto lo vimos en la mañana. Habíamos dicho de que podríamos tener nosotros eventos de tránsito en los cuales se produzcan daños, pero no hay inobservancia de las reglas de tránsito. Habíamos puesto el ejemplo del pasajero que cayó, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Vamos a poner otro que es muy frecuente en estos días. Hoy en día las empresas de transporte han visto aumentada su siniestralidad por un accidente de tránsito denominado caída de ocupante o caída de pasajero. Pero ocurre de que estas caídas, cualquiera se imaginaría de que son las que se ocurren o las que ocurren cuando se realiza la maniobra de embarque y desembarque, lo cual no es cierto. Las caídas que están sucediendo ahora son durante el desplazamiento del vehículo y muchas veces se están dando en el caso de pasajeros, usuarios, que van en el vehículo y van apoyados, por ejemplo, en un soporte, en una baranda, y van con su teléfono en la mano o tratan de abrazarlo y seguir chateando, o en algunos casos a duras penas se apoyan simplemente y siguen con las dos manos en el teléfono celular. Entonces, ¿qué pasa cuando se realizan las maniobras propias de la conducción? Hay muchos pasajeros que están perdiendo el equilibrio y caen. ¿Qué pasa cuando ocurre una frenada? Con un estado de necesidad, ¿no? Estoy viendo que un niño repentinamente ingresa a la calzada y tengo que frenar para no impactarlo. En estos momentos esas caídas se están magnificando y es porque muchos de los usuarios de los servicios de transporte están utilizando el teléfono celular mientras viajan. Suba a un servicio público, mire alrededor y va a ver que es una práctica muy extendida es usar el celular. Por lo tanto, ahora tenemos muchas caídas de pasajeros, pero no todas en estas caídas en que se producen daños en personas como consecuencia directa de la circulación, conllevan a una inobservancia de la regla técnica. Siguiente, ¿sabías qué dice? ¿Sabías que todo accidente de tránsito que produzca lesiones debe ser considerado como delito sin tomar en cuenta los días de incapacidad médico-legal? Bueno, eso está especificado en el Código Penal en el artículo 124, en el cual habla de las lesiones culposas. Entonces, en las lesiones culposas vamos a ver que tenemos un delito en el tipo base, en el cual sí se requiere que se haga una diferencia entre lesiones leves y lesiones graves. Pero para el caso del párrafo final, en el cual habla de que si las lesiones se producen por uso de un vehículo motorizado en estado de ebriedad o por la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, este tipo ya no es cuantificado, sino cualificado. Por lo tanto, no se requiere en este último caso que tengamos nosotros un certificado médico legal de más de 10 días o de 15 días. No, basta con que la lesión se haya ocasionado mediante el uso de un vehículo automotor y se haya advertido la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito para que sea siempre delito y no falta. Y el último, ¿sabías qué? ¿Sabías que los accidentes de tránsito pueden participar peritos de parte solo cuando existan peritos oficiales o nombrados? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? El ser perito no es lo mismo que actuar como perito. Podemos ser muchas personas, ser considerados peritos en determinada materia, pero aquí hay una diferencia, cuando en el proceso actúan como peritos. Entonces, cuando ocurre un evento de tránsito en el cual hay lesiones o muerte, entonces vamos a tener una investigación policial. No una investigación del accidente, una investigación policial relacionada a un delito. Y entonces en esta investigación policial se van a realizar una serie de diligencias y se va a hacer un análisis de los hechos. No se van a sacar conclusiones, ni tampoco se van a hacer valoraciones o apreciaciones jurídicas. En cambio, en el proceso ya penal, sí pueden participar peritos. Ahí sí, hay una etapa procesal en la cual hay el nombramiento y la participación de peritos. ¿Será esto en la etapa de investigación policial? No. Podrán participar, o sea, podrán formar parte a lo mejor de esas diligencias peritos, pero no actúan como tales. Es lo que quiero explicar. No es lo mismo ser perito que actuar como perito. Entonces, el actuar como perito será en la etapa procesal que corresponda y hay un nombramiento de esos peritos. Ahora bien,
las entidades, universidades, ¿no? Personas que puedan apoyar, que trabajen para el Estado y que puedan apoyar al Ministerio Público, emiten informes y no, como en este caso, peritajes. Entonces, actuar como perito es actuar en una etapa procesal con cierta formalidad y se emite un documento que también tiene una formalidad. Si nosotros comparamos con la investigación policial, no guarda relación con nada. Como dijimos en la clase pasada, quizás coloquialmente nos podemos conocer y saludar y nombrar como perito, pero no estamos actuando como perito. Entonces, hay una investigación policial y cuando se presenta o participa un perito de parte, es decir, yo, Marcos Agurto, perito, soy, pero no actúo como tal. ¿Cuándo actuaré como tal? Cuando haya un perito oficial que haya emitido un peritaje, se haya cumplido con la formalidad de la notificación y, en este caso la defensa, nombre a su perito de parte. ¿Cuál va a ser el trabajo? Observar el peritaje o las técnicas o la metodología aplicada por el perito oficial y si en caso no se encuentra conforme con sus conclusiones, recién en ese estadio procesal, presentar un peritaje de parte. Entonces se preguntarán, doctor, ¿y qué pasa entonces cuando recién comienza la investigación y no estamos de acuerdo con lo que ha concluido? Pues bien, si ese es el único medio de prueba con el que cuenta el representante del Ministerio Público y no es un peritaje, en la etapa que corresponda se puede solicitar al juez para que nombre un perito. Si el fiscal, el representante del Ministerio Público presenta un informe, pues corresponde a la defensa presentar un documento también como tal. ¿No? Es decir, presentas informe, yo presento a un perito de parte que hace un peritaje. No es lo mismo. En la etapa que corresponda, cuando se nombra el perito oficial, entonces ahí se podrá nombrar a un perito de parte que en respuesta o vamos a decir, o no encontrar conformidad con el peritaje oficial, entonces emitirá su peritaje de parte. Entonces, esa es una gran diferencia que deben de tomar en cuenta. Ya están llegando, creo, las preguntas, ¿no? Y vamos a contestarlas todas, ¿eh? A ver, Reglamento Nacional de Tránsito, ya habíamos visto también en la clase pasada que la policía, ¿por qué investiga los accidentes? Porque el reglamento lo dispone. Y dice que debe de analizar y estudiar los accidentes, pero ¿con qué finalidad? De proponer sistemas de prevención, no para hallar culpables, no para mandar gente a la cárcel. Asimismo que tiene que hacer una estadística para que podamos hacer estos cuadritos simpáticos en los cuales analizamos y en base a ellos nosotros vamos a proponer o las autoridades que correspondan sistemas de prevención. El reglamento de tránsito a partir del artículo 271 en adelante tiene una serie de vamos a decir, disposiciones que se deben de observar con respecto a los accidentes. A ver, comenzamos con la primera. He comenzado con el 274, no el 271, después vamos a ir para allá. Pero 274, ¿por qué? Porque aquí nace un deber. Dice, en los accidentes de tránsito en que se produzcan daños personales o materiales, hasta esta coma nos paramos ahí nada más, hay una redundancia, ¿no? Porque el accidente de tránsito es un evento que ocasiona daños en personas o cosas. Entonces, es decir, en los accidentes de tránsito en que se produzcan daños personales o materiales es redundar. Porque los accidentes de tránsito todos producen esto o aquello. ¿Sí? Entonces, en los casos de accidente de tránsito, él o los participantes están obligados, acá hay un deber, a solicitar de inmediato la intervención de la autoridad policial e informar sobre lo ocurrido. Aquí hay un mandato de la norma que por algunos juristas le llaman norma en blanco, porque me preguntan, doctor, ¿y qué pasa si yo tengo un accidente y no pido la intervención policial? Es decir, no sé, me pongo de acuerdo con otra parte y decidimos solucionar nuestro asunto. Pues sí, lo pueden hacer. Entonces, con eso ya estaríamos nosotros, pero estamos incumpliendo con este deber. Sí, eso es verdad. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia del incumplimiento de este deber? O sea, si una vez sucedió el accidente, luego nos ponemos de acuerdo y salimos corriendo. O, finalmente, tuve el choque con el otro vehículo y no me interesó su reclamo y me subí a mi vehículo y me fui. Bueno, aquí no tenemos una consecuencia jurídica. O sea, si nosotros revisamos el cuadro de infracciones y sanciones al reglamento de tránsito, no vamos a encontrar ningún tipo de sanción a estas personas. No lo hay. Si nos ponemos de acuerdo, yo me voy, o si finalmente yo unilateralmente me voy y no quiero la intervención y trato de estar ahí entre las sombras,
¿He cometido algún tipo de infracción, falta de delito? Ninguna de las tres categorías, mi estimado. A pesar de que hay alguna obligación aquí, no hay una consecuencia jurídica para ello, salvo que existan lesiones. Si existen lesiones y yo evito dar cuenta a la autoridad y me voy, entonces ahí sí estamos frente a un delito. Pero este delito no guarda sustento en este artículo, sino en el mismo Código Penal. Entonces, a tener mucho cuidado cuando leamos este reglamento, porque este reglamento dice que tenemos un deber, pero al mismo tiempo no implica una consecuencia el no cumplir con ello. Y aquí viene otra pregunta que también siempre hacen, a lo mejor ya la están formulando ahí en el aula virtual. ¿Y cuál es? Dice, si nosotros, dos personas tienen un choque y llega la policía y les dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a tener que realizar un procedimiento en una comisaría, hacer unas investigaciones, y le dicen, no, jefe, porque así se acostumbra a decirle, ya nosotros hemos llegado a un acuerdo. Entonces aquí viene algo que dice, nos desistimos de la intervención policial. Un término muy curioso, ¿por qué? Porque nadie puede desistirse de un acto al cual el policía está obligado a realizar. O sea, el policía tiene el deber de investigar el accidente y realizar una serie de procedimientos de comprobación que manda esta norma. Las partes no pueden desistirse de la intervención policial. A ver, ¿de qué nos desistimos? Nos desistimos de nuestras pretensiones que están vinculadas o son propias del derecho privado, es decir, mi bien, mi vehículo, mi perjuicio, mi daño. Yo soy titular del derecho y yo puedo desistirme de realizar cualquier tipo de acción para pedir la reparación o el resarcimiento de ello. De eso me puedo desistir, pero no me puedo desistir de la intervención policial. ¿Por qué? Porque la intervención policial forma parte del derecho público, en el cual hay un deber de cumplir actos funcionales. Entonces, yo sé que me van a decir, no, pero en el manual de normas y procedimientos, como vimos en la mañana, sí, en el manual de normas y procedimientos rescatemos el procedimiento de investigación. Mas este tema, por ejemplo, dice que si las dos partes se desisten, ¿no?, de realizar ningún tipo de acción, entonces el policía va a archivar todo. Esto no es cierto, no es verdad. No podemos desistirnos de algo que no somos titulares, como por ejemplo la intervención policial. Entonces, dice, se presume, aquí hay la primera presunción. Habíamos dicho en la mañana de que en el reglamento de tránsito vamos a encontrar cuatro, no 3 ni 2, 4 presunciones con respecto a un tema que es curioso, dice la culpabilidad, ¿no?, en el accidente de tránsito. A ver, la investigación del accidente, desde el punto de vista del reglamento nacional, ¿concurre a establecer responsabilidad o culpabilidad? No. Pero aquí el legislador ha dicho lo siguiente: se presume la culpabilidad del o de los que no lo hagan y abandonen el lugar del accidente. La pregunta es, ¿culpabilidad de qué? Del accidente, es la respuesta lógica. Pero hemos dicho que en el ámbito civil no hay accidentes, hay daños, ¿no? Y en el ámbito penal no hay accidentes, sino hay lesiones o muerte. Entonces, ¿de qué será culpable esta persona? Culpable, me imagino, para el ámbito administrativo únicamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que está diciendo? De que si hay alguien que se va del lugar y no realiza los actos que debe realizar, entonces la norma, la ley va a ingresar a este procedimiento de investigación bajo una presunción de culpabilidad o de responsabilidad, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, las presunciones en el ámbito jurídico tienen que ver con una inversión de la carga de la prueba. Cuando la administración tiene el deber de probar la responsabilidad, pero yo en este evento tuve que realizar un acto, pero no lo hice, aquí hay una presunción de culpabilidad. Es decir, ya la administración o la otra parte, ya no tiene la necesidad de demostrar, o mejor dicho, de probar de que yo realicé el acto, porque yo ya entré al proceso con una presunción. Es decir, esto me obliga
a ingresar a este procedimiento con la carga de tener que desvirtuar esta presunción, salir de la presunción de culpabilidad y volver a mi presunción de inocencia. Entonces, las presunciones es una especie de inversión de carga de la prueba. Claro, pero una pregunta que nos hacemos si analizamos el reglamento de tránsito, decimos, bueno, presunción de culpabilidad, no es que existe la presunción de inocencia. Entonces, si yo me alejo del lugar, si no doy cuenta, yo ya tengo presunción de culpabilidad. Pero, como dijimos hace un rato, ¿culpabilidad de qué? ¿Culpabilidad civil o responsabilidad civil? ¿No? Tendría que, si se invirtió la carga en la prueba, ya tendría yo que demostrar de que no actué con dolo o con negligencia, o con culpa, perdón, inexcusable. Le dice... o en lo penal, ya también se desvirtuó el principio de presunción de inocencia, que es un precepto constitucional, bajo este precepto reglamentario en que se invierte la carga y va bajo un principio de culpabilidad. Esto es algo que tenemos que revisar porque, como estamos planteando, no está todavía bien definido. Vamos a la segunda presunción. Dice, artículo 272, se presume responsable de un accidente al conductor que incurre en violaciones a las normas establecidas en el presente reglamento. Entonces, se presume responsable del accidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las reglas para la evaluación de la infracción M37, M38 y M39, no para la responsabilidad civil ni para la responsabilidad penal, ya que éstas se regulan por sus propias leyes. Entonces, si un conductor incurre en violaciones, es decir, transgresiones a las normas establecidas en el reglamento, ¿no? Dentro de ello, ya en este procedimiento de investigación para sustentar estas infracciones, entra bajo una presunción de responsabilidad. De igual forma, el artículo 273 trae la tercera presunción. Se presume responsable del accidente al conductor que, 2 puntos aparte, carezca de prioridad, preferencia o derecho de paso, o que cometió una infracción relacionada con la producción del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a otro conductor que, aún respetando las disposiciones, pero pudiendo evitar el accidente, no lo hizo. Es decir, aquí tenemos nuevamente la tercera presunción, ¿no? En la cual se invierte la carga de la prueba e ingreso con ese deber de desvirtuar esta presunción para recién continuar con el proceso. Y la cuarta y última presunción, que me la preguntaron en la mañana o en la clase pasada, es con respecto al peatón. Claro, este artículo dice, el peatón goza del beneficio de la duda y de presunciones a su favor. ¿Qué significa esto? Que en todo accidente de tránsito en el cual tengamos nosotros un peatón, este reglamento actúa pro peatón. No tenemos mayor conocimiento, pero el peatón va a gozar de un beneficio de la duda y presunciones a su favor. Si hay algo no esclarecido, pues iremos por el peatón siempre. Ahora bien, ¿cuándo el peatón pierde ese beneficio de la duda y esas presunciones a su favor? Cuando incurre en graves violaciones a las normas de tránsito. ¿Cuáles serán esas graves violaciones? Por ejemplo, cruzar la calzada en un lugar prohibido. Ahí están en la imagen. Pasar por delante de un vehículo detenido, parado o estacionado, habiendo tránsito libre en la vía respectiva. Transitar bajo la influencia de alcohol o drogas, cruzar intempestivamente o temerariamente, que eso es una valoración, la calzada, bajar o ingresar repentinamente a la calzada para intentar detener un vehículo, o subir o bajar de un vehículo en movimiento o por el lado izquierdo. Muy bien, a ver, vamos a entender qué significa esto porque lo he escuchado y no por una vez, no muchas veces, hasta inclusive lo he escuchado en defensas legales en las cuales argumentaban de que el peatón que había sido atropellado había sido bien atropellado. Es decir, que sí estaba dentro del marco de lo legal que lo puedan haber atropellado. No, pues, eso es una barbaridad. ¿Y cuál era el sustento? Porque, según lo que dice el artículo 7C del Reglamento de Tránsito, ¿no? El peatón goza de beneficio de presunción de favor, en tanto
no incurra en las violaciones por cómo cruzar por un lugar prohibido. Entonces, como cruzo por un lugar prohibido, ya mi patrocinado no es responsable o culpable de esa muerte. Lo cual, si lo analizamos, es un tanto descabellado. ¿Qué es lo que dice verdaderamente este artículo? Que en la investigación o en el proceso, el peatón que ha sido ya lesionado goza del beneficio y de presunciones a su favor. Si ha incurrido en una de estas violaciones, entonces ya no goza de esa presunción a su favor. Eso es todo, nada más. Pero no que esto sea un permiso para atropellarlos o un permiso para causarles lesiones que pueden derivarse inclusive en su muerte. Bien, ya vimos las cuatro presunciones. Ahora bien, hay un acto, hay una situación que todos los que hemos tenido alguna vez un accidente en tránsito sabemos. Una vez producido el hecho y llegada la Policía Nacional a intervenir, ¿no? y llevados a la comisaría para el esclarecimiento de los hechos, vamos a encontrar o vamos a tener algo presente, ¿sí? Va a ser muy difícil que me lleve en este momento mi vehículo. Porque algo que tenemos claro es que el vehículo puede quedarse en la comisaría por diferentes periodos de tiempo. Entonces, vamos a aclarar las dudas con respecto a la retención de vehículos. Razonemos primero. A ver, ¿por qué se retendría un vehículo que ha participado en un accidente de tránsito? En primer lugar, les quiero decir como investigador de accidentes, de que el vehículo es una fuente, tremenda fuente, rica fuente de información, ¿no?, que va a tener el investigador para sustentar o descartar, confirmar o descartar sus hipótesis de investigación. Entonces, tanto los daños como cualquier tipo de resto, vestigio que se puede encontrar tanto en el vehículo o que se pueda haber desprendido de él y que se encuentre en la vía, va a servirle para que en aplicación de los principios criminalísticos que vimos en la clase pasada, pueda él establecer la secuencia del evento. Pues bien, eso sería en estricto lo que serviría, pero aquí viene esto: ¿cuánto tiempo se puede quedar la policía o la autoridad con este vehículo? En otros casos, cuando tenemos nosotros accidente de tránsito en el cual han habido lesionados o muertos, también nos viene una idea de que el vehículo no se va a ir con nosotros, se va a quedar en la comisaría. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo ni por qué razón. Entonces, si el vehículo es una fuente importante de información para el investigador basta con que lo mire, lo revise y para ya hacer la descripción de los daños y con esto ya dar por terminado suficiente la necesidad de retener este vehículo. Esto es, vamos a decirle en estricto, así es, esa es la razón. Ahora bien, cuando se trata de un accidente de tránsito en el cual han participado, hay muertos, hay heridos, entonces tenemos que el vehículo va a ser uno de los elementos con los cuales se ha cometido el ilícito. Pero este vehículo no puede, a diferencia de otras evidencias, por ejemplo, tenemos evidencia del teléfono celular del señor, lo metemos en un sobre, lo lacramos, ¿no?, le hacemos la cadena de custodia, cosa que no va a pasar con el vehículo. ¿Por qué? Porque los medios probatorios o la fuente, ¿no?, de prueba que nosotros vamos a ofrecer, que es esto, ¿no? Esta es la fuente, ¿sí? El medio va a ser que nosotros dentro de esto hay archivos o información. Y la actuación del medio probatorio va a ser la extracción de toda esa información que va a ser útil para formar una certeza. Esto es con respecto a un teléfono celular, pero con un vehículo no es así, porque en un vehículo no va a haber una actuación probatoria. Es decir, puede decir, claro, esta es la fuente, ¿no?, el medio va a ser la inspección que se haga, pero la actuación probatoria. ¿Se imaginan ustedes un proceso penal en que de pronto en medio de la sala de audiencias digan vamos a actuar el medio probatorio, vehículo, y traigan el vehículo, lo pongan en medio y recién se pongan a hacer los análisis? No, pues es descabellado. Entonces, en ese caso es que se ha creado un documento que se llama el peritaje de daños o la constatación de daños. El término que debería ser más apropiado es constatación de daños y no peritaje de daños. A ver, peritaje porque no va a contestar ninguna pregunta.
Porque si la pregunta es ¿tiene daños? Sí, eso lo puede contestar cualquier persona que lo vea. Ahora, ¿qué daños tiene? Y eso se llama, dentro del ámbito administrativo, se llama una constancia o un certificado. Voy a dejar constancia que existen los daños y dónde están ubicados. Lo hago con el dibujito ese que marcan y luego pongo tercio anterior, derecho, abollado, conjugado, ¿no? Desprendimiento de esto o aquello. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho con ese documento? Hemos realizado, vamos a decirlo de una forma anticipada, la actuación. Porque recuerden, fuente, medio y actuación de la prueba o del medio de prueba. Fuente, el vehículo. Medio, los daños que tiene. Actuación, pues vamos a hacer una diligencia para analizar o extraer. Ahora bien, es importante de que en un verdadero peritaje de daños tenga que haber medidas de altura, ¿no? Las dimensiones, la profundidad, la orientación, cosa que este certificado que me dan no lo dice. Es más, ese certificado no tiene ni una foto. Nada del vehículo, simplemente es un dibujo y unos signos, ¿no? Que se hacen. Eso es todo. Ahora bien, ¿a quién le sirve este documento? Pues bien, en los casos de daños materiales, le servirán a los administrados que quieran accionar. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ir frente a un juez civil y demandar a otra persona para que éste pueda a su vez constreñir, como decía Raúl Sterling, a la otra parte a que me reconozca la indemnización, el derecho a indemnización, pues yo tendré que utilizar todos los medios probatorios en los cuales le puedas crear el convencimiento al juez que los daños existieron y que fueron productos de ese evento. ¿Cuál es el documento que me va a servir, ¿no? Para poder lograr este propósito? Pues es el certificado del llamado peritaje de daños. Documento de fecha cierta, expedido por una autoridad pública, en el cual se describen y se han perennizado los daños. Que dice una constancia que dice que los daños existieron, que los daños guardan relación con ese evento o accidente. Entonces, para mí me va a ser muy útil. Pero ¿qué pasa cuando soy una persona que no quiere presentar ningún tipo de demanda y más bien dice, mira, ¿sabes qué? En vez de hacer todo eso, yo voy a arreglar mi vehículo y me evito de cualquier cantidad de problemas? Ahora bien, ¿esa persona necesitará ese certificado? Pues no, no lo necesita. Entonces, ¿para qué se retienen los vehículos? Vamos, y esta es la incógnita. ¿Me van a retener el vehículo? Y si lo van a retener, ¿por cuánto tiempo? Veamos. Dice, retención de la licencia y del vehículo ante la ocurrencia de un accidente de tránsito. Y dice así, 277.1. En caso de accidente de tránsito, ya no dice con lesiones o con muerte. Porque obviamente sería redundar. Accidente de tránsito es un evento que ocasiona daños en personas o cosas como consecuencia directa de la circulación. Por lo tanto, dice, en caso de accidente de tránsito, la Policía Nacional del Perú podrá, no dice que deberá, retener el vehículo o los vehículos intervenidos durante un plazo que no deberá exceder de 24 horas para realizar el trámite correspondiente al peritaje técnico de constatación de daños. Muy bien. Con esto no dice que el peritaje técnico de constatación de daños sea obligatorio. Ahora, ¿cuál es el trámite para la realización? El trámite es el siguiente. Llegados a la comisaría va a elaborar un oficio, en el cual el oficio está dirigido al jefe de la planta de revisiones técnicas solicitándole se le practique el peritaje de daños a ese vehículo. Entonces, ese oficio me lo entregan y de acuerdo a mi valoración de necesidad, ¿lo necesito o no lo necesito? Pues no lo necesito. Guardaré el oficio, ¿no? Porque no voy a necesitar ese peritaje. Pero sí lo necesito porque voy a accionar. Entonces, iré con ese documento, pagaré la tasa correspondiente en el Banco de la Nación y someteré mi vehículo a ese certificado, esa constancia. Pero eso es de acuerdo a mi necesidad. Hoy día, no, ayer me llamaron por la noche y me dijeron que en una comisaría, no voy a decir cuál comisaría es, pero hay mucho sol, ¿no? Y también hay oro alrededor. Y dijeron le habían dicho en esta comisaría al propietario del vehículo que en tanto no traiga el peritaje de daños, no le iban a devolver su licencia de conducir. O sea, terminó llegó a la comisaría, le extendieron el oficio, le retuvieron la licencia, le dijeron, vaya, usted pase el peritaje y hasta que no me traiga el peritaje no le devuelvo la licencia. Entonces, esto es una actuación completamente irregular, es un acto arbitrario, está causando un perjuicio, eso es abuso de autoridad. Entonces, vayamos. ¿Cuál es el trámite para el peritaje de daños? Que me entreguen mi oficio. Eso es todo.
Entonces, ¿para qué vamos a la comisaría? Dice, en caso de accidente de tránsito, la policía podrá retener el vehículo. Se supone que ya estamos en la comisaría. Se supone que en algún momento las partes decidieron ir a la comisaría, digo, en caso de daños materiales, o llegó el policía y le dijo, no, tienen que ir, acompáñenme. ¿En qué nota, jefe? No es música, acompáñenme a la comisaría, pero ¿qué tanto miedo? Vaya usted solo. No, vamos a la comisaría porque vamos a realizar actos de investigación. Y en la comisaría, ¿cuáles son los dos actos, los actuados, como le llaman? Son dos. Número uno, la comprobación de que estas personas que participaron en el accidente se encontraban en sus facultades psicofísicas completas, es decir, no habían ingerido bebidas alcohólicas. Por lo tanto, deberán someterse al dosaje etílico. Punto uno. Punto dos, entregarles oficio para la constatación de daños, además que brinden la información necesaria que no estuviera, y si fuera necesaria, y que no estuviera en el acta de intervención. Eso es todo. Terminó toda la intervención policial. Ahí terminó. Entonces, llegué a la comisaría, me dieron mi oficio, fui a pasar el dosaje etílico, luego me dijeron, bueno, el vehículo, déjelo aquí, vamos a darle su oficio, me entregaron mi oficio, ya me lo puedo llevar y ya me puedo retirar. Salvo que hubiera algún tipo de infracción, ¿no?, adicional, por ejemplo, no tenía SOAT o el señor tenía la licencia vencida, estaba manejando sin licencia, que implique la retención del vehículo por la infracción. Pero si en caso no me diera esto, yo me puedo llevar mi vehículo. Sigue el artículo diciendo lo siguiente. Otra cosa más, dice un plazo que no debe exceder de 24 horas. Eso quiere decir que la retención puede durar 1 hora, puede durar 30 minutos. ¿Por qué? La retención tiene una finalidad. ¿Y cuál es? Que le entreguen el oficio y que pase, bueno, el dosaje no tiene que ver, que le den el oficio. Una vez que le entregan el oficio, ya esa retención, a partir de ese momento, deviene en una retención ilegal y ya es un acto arbitrario que constituye abuso de autoridad. Entonces, no es que se tenga que quedar por 24 horas. He ido a comisarías en las cuales me han dicho, no, doctor, pero caramba, usted dicta cursos, catedrático, y no sabe que el vehículo tiene que quedarse por 24 horas. No, eso no es cierto. Vamos a leer bien. Dice, podrá retener, no dice que lo debe hacer, por un plazo que no debe exceder de 24 horas. Quiere decir que puede ser 1, 2, 3, 4 horas, pero nunca más de 24. Entonces han habido casos, sí, le he dicho, les cuento, he llegado a comisarías en los que le han dicho, no, señor doctor, ¿sabes qué? Esto fue retenido a las 3 de la tarde, venga mañana a las 3 de la tarde a recogerlo. Y le digo, ¿a santo de qué? No, es que el reglamento dice que se tiene que quedar por 24 horas. No, ahí hay un problema, hay que aplicar un plan lector. No, acá dice, no debe exceder. Esto es decir, en el tiempo que demoren en entregarme mi oficio, para que pase mi constatación de daños, ya la justificación de la retención, ¿no?, ya no es legal. Una vez que pasó ese tiempo, la retención se convierte en ilegal, se convierte en abuso de autoridad porque es un acto arbitrario. Luego dice, de verificarse la existencia de daños personales, ¿no? Entonces, ¿qué infiero? Acá está hablando de materiales. Y acá habla, si se detectan daños personales, se procederá al internamiento del vehículo conforme al presente reglamento, que no excede de 48 horas, salvo disposición de la Fiscalía o el órgano jurisdiccional. Ya tengo otro dato. Entonces, este artículo 271 se divide en dos. Para el caso de daños materiales, no más de 24 horas te dan tu oficio. Y si en el caso, dice, si se verifica la existencia de daños personales, y aquí tenemos algo que es compatible con lo que vimos en la mañana del artículo 124 del Código Penal, en que no necesita una cuantificación, porque aquí no dice daños personales leves o daños personales graves, simplemente dice daños personales, nada más. No requiere cuantificación. Si hay daños personales, ahora le dice a la policía internarlo al depósito, lo cual no es lo más recomendable. Voy a explicar por qué. A ver, si bien es cierto lo dispone el reglamento de tránsito, pero genera muchos problemas, como voy a explicar a continuación. Ejemplo número 1. A ver, yo soy de la comisaría, de la municipalidad de Moyobamba, la comisaría dispone que el vehículo vaya al depósito, entonces yo como encargado del depósito le digo, no, hasta que no tenga una papeleta
no puede ingresar porque acá solamente entran con papeleta, no puede entrar con un oficio. Y es verdad, los depósitos municipales es para las infracciones de tránsito. Entonces no entran con oficio. Entonces le dice, tiene que traer su papeleta y yo lo dejo entrar. Entonces fueron, repito, hicieron una M39 y le dieron, toma. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque el fiscal dijo, mira, ¿sabes qué? Como este vehículo no le vamos a entregar, métalo usted al depósito. Ahí tiene usted una norma que justifica el depósito. Entonces, ¿qué hizo? Policía M39, lo llevó al depósito, ingresó al depósito, hicieron el acta, cerraron la puerta. Al día siguiente vino el propietario y dijo, quiero mi vehículo. Y le dicen, señor, es que usted primero tiene que pagar la multa de la papeleta para que su vehículo salga. Sí, pero hay un detalle, la infracción M39 no tiene multa. ¿No? Y empezaron a buscar, y efectivamente, no tenía multa, solo la cancelación de la licencia. Dijo, ¿cómo le paga usted una multa si esta infracción no tiene multa? Y el del depósito se rascó la cabeza y dijo, bueno, dijo así en su idioma, en su dejo, ¿no? Tiene razón. ¿Qué pasó entonces? Le dijo, sí, pero al menos tiene que pagar el tiempo de permanencia en el depósito. Ok, ¿cuánto sale la tasa por un día? Porque se entraba anoche y me lo vengo a llevar. Bueno, le sacaron todo, hicieron su recibo, pagó, entregó su recibo y salió por la puerta grande con su vehículo. A la semana, el fiscal, ¿no?, le dice al policía, oye, ¿el vehículo está ahí guardado? Sí, sí, ahí está de todas maneras. Pero por ahí se enteran de que el vehículo ya lo tenía otra persona. Cuando van a ver al depósito, no lo encuentran, llaman al encargado del depósito y le dicen, oye, ¿usted por qué le dio libertad al vehículo? Dijo, porque cumplió con lo que manda el reglamento de tránsito. Entró por reglamento de tránsito y salió cumpliendo lo que manda el reglamento de tránsito. Y luego la amenaza que lo iban a denunciar, que había entregado el vehículo cuando no debía. Pero la verdad es que aquí quien estaba mal era la autoridad del Ministerio Público y de la policía. ¿Por qué? Porque no correspondía esta medida. Y si en caso corresponde, de acuerdo a lo que dice aquí, recuerden que el plazo máximo es 48 horas. A ver, no hay papeleta de infracción, aceptaron que ingrese el vehículo, pero yo como administrado, como propietario del vehículo, voy con mi abogado y le enseño hasta el depósito. 48 horas máximo, pasaron 48 horas, no hay disposición fiscal, no hay nada, así que me entregas mi vehículo porque no lo puedes retener por más tiempo. Entonces le decía que esta medida no es la más acertada porque vamos a ver después que dentro de la investigación, si en caso fuera, que es, por ejemplo, las lesiones es un delito, dice que dentro del periodo de investigación policial, la policía va a mantener y custodiar ese vehículo. Entonces, esta disposición del reglamento de tránsito como que no se entiende mucho y crea problemas en su aplicación. A ver, ¿cómo se lleva el vehículo al depósito? Manual de procedimiento. Vamos a hacer nuestro propio manual de procedimiento. Dice, el traslado del vehículo lo realiza el conductor, es decir, él lo maneja. O en caso este se niegue, no, llévalo tú, yo no quiero manejar. El efectivo de la Policía Nacional deberá ordenar el traslado por cuenta del propietario, es decir, una grúa y la paga él. Una vez en el local policial, porque se supone que están retirando el vehículo a la comisaría, se debe levantar un acta. Esto es muy importante. Cada vez que dejen un vehículo en una comisaría, tienen que pedir un acta de retención vehicular o situación vehicular. En un acta en la que se dejará constancia del estado del vehículo, entregándose una copia al conductor encargado del mismo. Entonces, esto es muy típico, muy clásico, ¿no? A ver, llega con tu vehículo a la comisaría, venga acá este señor, estaciónese ahí. Y usted hace todas las maniobras porque es un espacio muy reducido, usted ya tiene su vehículo ahí y lo primero que le dicen, ya, cierre bien, entrégueme la llave. No. Y no es porque sea rebelde o porque sea, desobediencia a la autoridad, sino que hay que cumplir con un acto previo. Hay que levantar un acta. El acta se levanta in situ, no se levanta dentro de la comisaría. ¿Por qué? Porque se tiene que dar fe de constancia del estado del vehículo y de cualquier otro elemento importante que tuviera y que bajo la custodia policial puede ser de que ya no lo encuentre, ¿no? Si tengo mi radio Pioneer con su woofer con 3000 watts de potencia, entonces, o mi cambiador de CDs, ¿no?, o mi conversor GPS, pues tendría que ser anotado en el acta para que cuando yo recoja mi vehículo lo encuentre en el mismo estado. Entonces, esto es un derecho de los administrados que dejan un vehículo. ¿Por qué? Porque te van a separar de tu bien y lo menos que pueden hacer es darte una constancia de que este vehículo
queda en su custodia y el estado en que se encuentra. Entonces, una vez que termina el acta, que no se llena dentro de la comisaría, se llena in situ el lugar, ¿no? Listo, ya terminé, dice la policía, el acta, ahora sí dame la llave. No, me tiene que entregar una copia del acta. No, esta acta se queda acá, este es para la comisaría, esto no es para usted. No, si yo estoy dejando el vehículo, a mí me tiene que tener una copia del acta. Muy bien, una vez que termina, le entregan al señor su copia del acta, ¿sí? Y ahí, recién ahí la traditio, me entregan las llaves. A partir de este momento, el vehículo está en custodia policial y el comisario se convierte en el responsable por la conservación y por se puede decir, la integridad o mismidad de ese vehículo. A partir de ese momento. Es decir, yo como administrador, ¿qué es lo que tengo? En el día de la fecha, haciendo las horas tales, encontrándose en la zona de estacionamiento de la comisaría, se procedió a la retención del vehículo año, marca, modelo, color, y tiene que indicar la razón. Entonces, si la retención, vamos, le dicen, no señor, esta retención no puede durar más de 24 horas. Hay casos en los cuales personas me llaman, me escriben y me dicen, ya mi vehículo lleva en la comisaría una semana, 10 días, 15 días y no me lo dan. Y me dicen de que no, que va a permanecer ahí hasta que termine el proceso. Entonces, ¿cómo pruebo yo de que si es daños materiales ya pasaron el máximo de 24 horas? Con el acta. Es por eso que es muy importante el acta, con fecha y hora, ¿sí? Y tiene también una formalidad el acta. Dice, el comisario será responsable del vehículo en tanto permanezca en las instalaciones de la comisaría. Quiere decir, si mañana pasa alguien, le hace un rayón, no sé, pues termina sin una llanta, se perdió la llanta y el aro, o hubo un atentado terrorista y voló el vehículo, el comisario, dice, será responsable del vehículo en tanto permanezca retenido en las instalaciones de la comisaría. A ver, seguimos con, ahora bien, en los casos de accidente de tránsito en los cuales hubieran lesiones o muerte, hay dentro también de la responsabilidad penal también se deriva una responsabilidad civil. Y ahí, en esa responsabilidad civil, pues hay no es una indemnización, sino lo que se llama dentro del proceso penal la reparación civil, así se llama, ¿sí? Entonces, el decreto legislativo 1190 incorpora el artículo 312A al Código Penal con el secuestro conservativo y dice así, con la finalidad de asegurar el pago de la reparación civil derivada del delito, el fiscal de oficio o a solicitud de parte, quiere decir que ya hay dos legitimados, puede ser el fiscal o la parte agraviada, porque algunas personas me dicen, doctor, yo soy el agraviado y el fiscal no ha pedido el secuestro conservativo. Bueno, conversa con tu abogado porque tú también puedes solicitarlo. Dice el fiscal o de oficio o a solicitud de parte, pueden solicitar al juez el secuestro conservativo de vehículos motorizados del imputado o tercero civilmente responsable, que implica la desposesión física del bien y la entrega a un custodio. A ver, muchas cosas que explicar aquí. Primero, quien dicta, quien dispone el secuestro conservativo es el juez, no es el fiscal. Hay casos en que dicen el vehículo está en la comisaría 20 días y el fiscal dice que está sometido a un secuestro conservativo. No es cierto. El juez es el que dispone el secuestro, el fiscal lo solicita al juez. O a veces me ha ocurrido también que en las comisarías el comisario dice no, está sometido a secuestro conservativo de acuerdo al decreto legislativo 1190. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Lo dispone el juez. Ahora, el secuestro conservativo significa la desposesión, porque es una afectación distinta al embargo. El embargo puede ser una afectación jurídica, es decir, se puede hacer una anotación simplemente. En cambio, el secuestro conservativo no hay anotaciones. El secuestro conservativo, ¿qué es? Desposesión del bien y entrega a un custodio. Esto significa que el vehículo que participó en el accidente, porque acá dice, 2, en los casos de delito de lesiones culposas o homicidio culposo previsto en el artículo 124 y 111 del Código Penal, cometidos con el uso de vehículos motorizados de servicio de transporte público o privado, es para cualquiera, el fiscal debe, escuchen esto, para aquellos que son agraviados
Dice, fiscal se ha quedado. Vamos, queja fiscal. Debe solicitar al juez competente se trabe la medida cautelar de secuestro conservativo sobre el vehículo motorizado, salvo que la parte legitimada, es decir, el agraviado legitimado en el proceso, lo haya solicitado previamente. Entonces tenemos dos personas, dos que van a pedir el secuestro conservativo. Esto, a ver, ¿qué cosa es lo que hace? Se le quita el vehículo, sea de servicio público o privado. Miren, cuando tienen, por ejemplo, un caso, ustedes son abogados litigantes, caso de atropello, es el más sencillo de poder, vamos a decir, lograr, ¿no?, celeridad, ¿no?, y eficacia en la pretensión de su patrocinado. ¿Por qué? Porque usted pide el secuestro conservativo. Es decir, por ejemplo, tengo el bus de Chama, atropelló al jovencito, ¿no?, por decir una empresa, ¿no? ¿Qué cosa le pido al juez? Secuestro conservativo. Es decir, ese bus se va a entregar a un custodio. No se le va a devolver, Chama, ni pienses que se te va a entregar. Se va a ir a un custodio. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver a continuación. Creo que ya tenemos nos quedan unos minutos todavía, ¿verdad? ¿Sí? A ver, sí, porque está interesante. Hasta yo estoy interesado en el tema. A ver, dice, el juez, sin trámite alguno. Bueno, esto es un decir, ¿no? O sea, decir sin más dilación, porque tiene que hacer trámite alguno, pues, ¿no? Atendiendo a requerimiento de los recaudos acompañados, dictará el auto de secuestro conservativo sobre el vehículo identificado, designando un custodio, no pudiendo recaer tal designación en el imputado tercero civilmente responsable. Es decir, como ocurre, por ejemplo, en los embargos, ¿no? En los embargos se puede embargar el vehículo, pero se puede nombrar, ¿no?, el depositario, en este caso necesario o obligatorio, al mismo dueño. O sea, tú vas a ser el depositario. En cambio, no, aquí no. En esto te lo quito y la condición de custodio no puede recaer en ti mismo. Es decir, en este momento vamos a poner música suave, te vas a despedir de tu vehículo, le vas a desear suerte y te vas a separar de él. Porque ese vehículo va a ser entregado a un custodio. No, yo mismo puedo ser custodio. No, no puede ser usted, señor. Entonces viene lo siguiente, la resolución que dispone el secuestro conservativo puede impugnarse, ¿sí?, dentro del tercer día y procede sin efecto suspensivo. Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de la medida es inadmisible. No, espérese un ratito, ¿sabes qué? Lo tengo que llevar a pasar su verificación al taller porque esto es por medio de un leasing y solamente en ese taller. No, ese vehículo usted lo entrega, señor. Dice, cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de la medida es inadmisible sin perjuicio de la sanción que corresponde por conducta maliciosa. Así esté justificado, lo consideran malicioso. Dice, el imputado, tercero civilmente responsable, es el caso, puede solicitar la variación de la medida. ¿Sabes qué? Este vehículo es el que me sirve para mi sustento de vida, porque ya también hay algunos que plantean eso. Dice, oiga, yo soy taxista, esto es lo que me da de comer. ¿Cómo pago la reparación? ¿Cómo sobrevivo yo si se llevan el vehículo? Y dice, no hay problema, usted puede recuperar el vehículo. No me diga, ¿y cómo? Vamos a hacer la variación de la medida ofreciendo una garantía o bien que de igual manera permita asegurar el pago de la reparación. ¿Necesitas el vehículo? Correcto, te lo puedes llevar, pero me dejas otro bien en garantía. Quiere decir que el agraviado no va a perder, ¿no?, esa garantía de tener el vehículo o el monto apropiado. 6. Si como consecuencia del hecho constitutivo del delito, el vehículo siniestrado resulta dañado considerablemente, como ven allá. Fíjense eso. Vean esto de acá. Entonces, si usted fuera el agraviado, ¿no?, y ve eso y dice, disculpe, pero si este bien lo voy a ejecutar o hacer garantía económica, más bien me va a costar a mí mucho tenerlo en custodia. Entonces esto como que no sirve. Bueno, si se da ese caso, dice, el fiscal deberá identificar otro bien mueble, no inmueble, no vale, del imputado o del tercero civilmente responsable que permita asegurar de manera proporcional y razonable el pago de la reparación civil a fin de proceder a su secuestro conservativo. No solamente el secuestro conservativo es sobre vehículos. El secuestro conservativo, si en caso fue dañado el vehículo, puede ser sobre cualquier bien mueble que permita garantizar el pago de la reparación. ¿Cuándo termina? Nada, es fácil, no se preocupen, ya va a terminar. Dice, firme la sentencia absolutoria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuándo termina el secuestro? Cuando te absuelven en el proceso y que quede firme, por si acaso, la sentencia. Hay un auto de sobreseimiento, quiere decir archivamiento o resolución equivalente
Dentro del proceso pueden haber sobreseimientos o archivamientos, caso que llegaron a un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada u otro. Se dejará sin efecto el secuestro, procediendo su entrega a quien corresponda. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Si en caso se va a dar, no sé, pues un principio de oportunidad, una terminación anticipada, le dan una mejor posición a la víctima o al agraviado para negociar. ¿Por qué? Porque se ha procedido al secuestro del vehículo. Quiere decir que hay un bien en prenda en garantía para garantizar, ¿no?, el cumplimiento del acuerdo reparatorio. Entonces dice, mira, te puedes esperar hasta que termine el proceso y te absuelvan, ¿sí? Pero podemos terminar con esto hoy día, si es que llegamos a un acuerdo y hay un sobreseimiento o un archivamiento de este proceso. ¿Te interesa? Si no, esperamos hasta la sentencia. Dice, si hay esto, se entrega el bien. Ahora, si hay una sentencia condenatoria, es decir, no llegamos al acuerdo, la compañía dijo, la empresa de transporte dijo, no, no es mucho lo que pides, si además yo no tengo la culpa, voy a esperar que me absuelvan. Además, tengo escuchen esto, el peritaje policial está a mi favor. Bueno, siempre nace un inocente, ¿eh? Dice, firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al afectado con la medida del cumplimiento de las responsabilidades correspondientes. Bueno, lo sentencio a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de 3 y al pago una reparación de 100.000 soles. ¿Ok? ¿Ve? Ya está firme y le dicen, ¿sabes qué? Al afectado con la medida, o sea, con el secuestro, el cumplimiento de la responsabilidad correspondiente. ¿Sabes qué? Tienes una reparación de 100.000, te damos 3 días para que lo pagues. Bajo apercibimiento inicial la ejecución forzosa de secuestrado. Si no lo pagas en 3 días, entonces esto va a pasar con tu vehículo, se va a ir al remate. Y del remate vamos a sacar lo que se le va a pagar la reparación y vamos a sacar lo que le corresponde al custodio por haber guardado tu vehículo todo el tiempo. Por lo tanto, entenderán ustedes ahora de que lo más sensato es llegar a un sobreseimiento. Este es lo más sensato. ¿Sí? Ahora, cuando esto se hace con vehículos de servicio público, pues es mucho más rápido llegar a estos acuerdos. Porque tengan presente que hay muchas veces que hay procesos, ¿no?, civiles de indemnización que se dan por accidente de tránsito que duran pues 7, 8, 9 años. Entonces, esto es una medida excelente para tener celeridad, ya que no solamente en el ámbito civil, sino también nos puede servir para que se firme un acuerdo de archivamiento, de acuerdo reparatorio para ambos casos. A ver, el fiscal, sin perjuicio de aplicación de esta medida, solicitará cuando corresponda la suspensión preventiva de derechos, así como la imposición de medidas preventivas contra las personas jurídicas, según lo estipulado en los artículos respectivos del Código Penal. A ver, ¿qué significa esto? Si se trata de una empresa de transportes, ¿no?, yo, fiscal, además de la medida de secuestro conservativo, puedo pedir que se apliquen las medidas contra la persona jurídica, suspensión de sus actividades. Sí, también puedo pedir eso. Entonces, ¿por qué se incorporó ese artículo? Porque vieron de que en el transporte público pues la responsabilidad se diluía muchas veces en la persona del conductor o el propietario, y la empresa, bien, gracias. Entonces, el fiscal puede también. Ahora, imagínense ustedes con todo este paquete, secuestro conservativo. ¿Sí? ¿Llegamos a un acuerdo o nos seguimos hasta la sentencia? Que puede durar 5 años, tu vehículo se va a quedar ahí y cuando después de 5 años lo quieras mover, tu motor va a estar todo pegado. Y este bus lo estás comprando, es nuevo, es de paquete, ¿no? Y se te va a quedar ahí y no va a producir diariamente lo que produce. Pero además, dice de la medida, también el fiscal, ¿no?, de acuerdo al caso lo amerite, puede aplicar artículos 97, 301 y 313 del Código Procesal Penal, que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Ya hemos conocido un poco la retención de vehículos en caso de accidente de tránsito. Entonces, cuando ocurre un accidente, sí, yo sé que la creencia, el paradigma que tenemos es que ahora para llevarme el vehículo, ¿cómo hace? Sabemos que no vamos a disponer. Pero ya hemos fijado que en los casos de accidente de tránsito con daños materiales es un plazo que no excede 24 horas y solo para la tramitación de este certificado, si es que se ve necesario, del llamado peritaje de daños. Si en caso fuera tuviéramos daños personales
Entonces, aquí viene esto, de opción número 1, es que la comisaría o el encargado de la comisaría disponga el internamiento del vehículo, pero ya hemos dicho que este acto puede conllevar problemas. Segundo acto, algunos dicen el secuestro conservativo, pues recuerden que el secuestro conservativo lo solicita el fiscal y el juez tiene un plazo de 3 días. La pregunta es, ¿y durante esos 3 días dónde se queda el vehículo? ¿Dónde va a estar? Porque esto es algo que tenemos que preguntarnos también. ¿Dónde va a estar? Y el lugar donde siempre pensamos que se debe quedar un vehículo es en la comisaría. Esa es la creencia que pues cuando pregunten, ¿y dónde se va a quedar? Pues en la comisaría. Ahí es donde se quedan los vehículos. Pues vamos a ver que eso es muy exacto. Decreto Legislativo 1340 dice, prohibición de hacer uso de instalaciones policiales como depósito vehicular. Por lo tanto, queda prohibido el uso de instalaciones policiales como depósito vehicular de cualquier clase. De cualquier clase significa de tránsito, por infracción de tránsito, por requisitoria o orden de captura, medida cautelar, ¿no? O accidente de tránsito, por lo que fuera, dice la comisaría, no, está prohibido utilizar la comisaría como depósito. Salvo, y acá hay la excepción, en los casos que se requiera para el cumplimiento de la función policial y por el plazo establecido en la normatividad correspondiente para dicho fin. Por ejemplo, acá fíjense esta comisaría, y esto es común, ver que en las comisarías alrededor encontramos una gran cantidad de vehículos en estas condiciones. Ahora bien, esto recordemos de que los espacios contiguos a la comisaría no son parte de la comisaría, forman parte de la vía pública. En muchos casos están señalizados como zona rígida o a veces viven vecinos alrededor y tienen unos carros que están llenos de polvo viejo y que dan mal aspecto al mismo vecindario, ¿no? Entonces, esto se encuentra prohibido. Las comisarías, de acuerdo a este decreto legislativo, y recuerden que el decreto legislativo es una norma con rango de ley, no pueden estar en la comisaría. Entonces, cualquier disposición, reglamento, ordenanza o lo que quiera, no puede ir en contra de este decreto legislativo. Entonces, ¿cuándo es la excepción? Para el cumplimiento de la función policial. Es decir, estamos realizando la investigación policial. Sí puedes usar la instalación, pero aquí viene la salvedad. Dice, responsabilidad de la policía sobre vehículos automotores de custodia. 3.1, es el mismo decreto legislativo. Dice, los vehículos automotores que se encuentren sometidos a investigación en etapa policial. No dice investigación preliminar, investigación preparatoria. No, investigación policial. Y sabemos que la investigación policial se realiza durante el tiempo de la flagrancia. Ahí se realiza la investigación policial. Entonces dice, los vehículos automotores que se encuentran sometidos a investigación en etapa policial, también puede hacer que el fiscal dentro de las diligencias haya dispuesto que la policía realice algunos actos de investigación. Ahí se sigue considerando el plazo para que la policía emita su informe policial. Mientras tanto, dice en etapa policial por la dependencia policial que tiene a cargo la investigación. Culminada esta etapa, quiere decir una vez que termina la investigación policial. Pregunta, ¿cuándo termina la investigación policial? Pues cuando se tiene el informe policial y se deriva a la autoridad competente. Entonces, una vez culminada, de ser el caso, se entrega al representante del Ministerio Público del Poder Judicial adjuntando la documentación correspondiente. Es decir, terminó la investigación policial, ese vehículo ya no puede quedarse en la comisaría. Ahora viene una pregunta que me han hecho muchos policías, me dicen, ¿y qué hacemos con el vehículo? Se le entrega al fiscal, ya, le mando un oficio diciendo al señor fiscal, acá le mando el informe y el vehículo está acá a su disposición. No, lo entregas físicamente. O sea, no es que, porque hay muchos casos que usted va a la comisaría y dice, disculpe, mi patrocinado tiene su vehículo, ese es su vehículo, él es propietario y está en esta comisaría en forma irregular. Dice, no, el fiscal ha dispuesto que permanezca en estas instalaciones. No. Una vez que termina la investigación policial, señor comisario, usted tiene que entregar físicamente ese vehículo junto con la documentación del caso, o sea, su informe policial, los actuados que le llaman. Entonces usted agarra el vehículo, le engrampa ahí su informe, ¿no? O atestado si todavía no hay código procesal penal y se lo entrega físicamente al, dice, representante del Ministerio Público o del Poder Judicial según sea el caso. ¿Sí?
Ahora vamos por aquí. Seguimos, dice, en los casos en que las autoridades jurisdiccionales, estamos hablando de los jueces, dispongan la captura de un vehículo automotor, yo soy el juez, dispongo la ubicación y captura del vehículo, año, marca, placa, color, ¿no? Dice, una vez efectuada la misma, será puesto a disposición en el día de la autoridad solicitante quien asume la responsabilidad sobre el bien. Ya no hay eso que, a ver, este vehículo, según la investigación, se encuentra implicado en el accidente de tránsito, atropello con muerte y fuga. Entonces el juez emite una disposición diciendo, ya, dice, se ubique al vehículo, mandato del juez, dice, se ubique al vehículo, año, marca, placa, color, ¿no? A todas las unidades de la policía y una vez ubicado se procede a la captura. ¿Ok? Ya se capturó, entonces dice que en el día se le entrega a la autoridad solicitante. No es que le diga, ¿sabes qué? Está a disposición tuya acá, ven cuando quieras, lo recoges. No, en el día te lo entrego. Si dice, quien asume la responsabilidad sobre dicho bien, ya no es la comisaría. Seguimos. En ningún caso, escucha lo que dice, ningún caso, los miembros de la Policía Nacional del Perú asumen la función de custodios o depositarios de vehículos automotores a los que se hace la referencia en el presente norma, salvo los que se encuentren sometidos a investigación policial. Claro, van a haber casos de investigación policial no solamente por accidente, por vehículos, autopartes, regrabado de números identificatorios y están en una investigación policial, entonces ahí sí, estos vehículos pueden ser retenidos, pero una vez terminado todas estas diligencias debe ser entregado. Bueno, este decreto legislativo, ¿no? Tiene una reglamentación. Seguimos el artículo 4. Dice, responsabilidad de la custodia o depósito de los vehículos automotores. Las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Ministerio Público y Poder Judicial. En el marco de sus funciones, son responsables de la protección, seguridad y custodia de los vehículos automotores que les sean puestos a disposición por la Policía Nacional del Perú, luego de concluida la investigación en etapa policial o luego de efectuarse la captura de los vehículos automotores. Quiere decir que a partir del acto de la entrega física, la policía ya no es responsable de protección, seguridad y custodia de estos vehículos automotores. Claro, a la policía la habían tomado como que tú eres el que me vas a cuidar el vehículo y yo lo dejo ahí. Ahora bien, este decreto legislativo, como toda norma con rango de ley, necesita una reglamentación, de tal forma que mediante Decreto Supremo 011-2017 interior, se reglamentó. ¿Por qué? Porque en la norma, como ustedes ven en el decreto legislativo, dice autoridad competente, no da muchos términos genéricos. Ahora dice, artículo 5 de este decreto supremo, de la autoridad competente. La autoridad competente es responsable de la custodia del vehículo una vez que se efectúa la entrega física del mismo, culminada la investigación policial. Y dice, se entiende como autoridad competente en el presente reglamento a Ministerio Público y Poder Judicial. Ah, sí, claro, los reglamentos siempre van a servirnos para aclarar las normas. Culminada la etapa de la investigación policial, el órgano unidad policial responsable remite los resultados de la investigación a la autoridad competente, o sea, el informe policial, adjuntando la documentación pertinente y efectúa en ese mismo acto, escuchen esto, la entrega física, no la entrega por medio de un oficio, sabes que acá lo tengo en mi zona de estacionamiento y cuando quieras, cuando gustes puedes disponer de él. No, la entrega física de los vehículos al representante del Poder Judicial, Ministerio Público, según sea el caso, quienes actúan de acuerdo a lo establecido en la legislación procesal penal vigente. Es decir, van a pedir, van a disponer la, no sé, incautación, si es que corresponde, van a disponer el secuestro conservativo, van a disponer otra forma de afectación. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que van a decidir hacer? Pero mientras tanto, ya no está en la comisaría. Les cuento que en un caso ocurrió un choque, un accidente múltiple, o sea, con varias unidades. La cuadra 1 de la avenida Colonial con una empresa de transportes, un bus se despistó y chocó con otros vehículos, mató personas. Entonces, este vehículo fue puesto a disposición de una unidad policial. La unidad policial terminó la investigación y en cumplimiento de este decreto legislativo se le pidió al jefe de unidad que entregue ese vehículo a la Fiscalía, al Poder Judicial, a quien corresponda. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron el vehículo hasta las instalaciones,
Lo pusieron afuera, tocaron la puerta a los policías y dijeron, ¿sabe qué? Aquí está el documento, recíbelo, ¿no? Y ya tú te haces cargo a partir de este momento del vehículo. La autoridad jurisdiccional dijo, no, un momentito, yo no tengo nada que ver, yo lo recibo, pero usted lo ha dejado ahí bajo su responsabilidad, porque yo no tengo nada que ver. Vinieron los propietarios del vehículo, concentraron que está ahí, le dijeron al Poder Judicial, ¿sabe qué, señor? Este vehículo es de nosotros, dígame, ¿ya lo podemos llevar? Y dice, no sé, mire, el policía lo ha dejado, a mí no me consta de que yo no he recibido nada y he puesto una observación de que yo no recibo el vehículo físicamente. Así que si usted quiere se lo lleva. Y efectivamente tomaron una grúa y se lo llevaron. Después hubo un lío más adelante porque decían, precise dónde está el vehículo. La policía decía, mira, yo lo entregué, acá está. Si bien es cierto puso la anotación, pero eso no quiere decir que se pueda negar a recibirlo. Así que esa es responsabilidad. Entonces le dijeron al Poder Judicial, le dijo, oye, usted, al encargado, le dijo, ¿por qué lo entregó? Dice, yo no lo entregué, ellos se lo llevaron. Quisieron implicar pues a los dueños de la empresa a decir, oye, ¿usted por qué se llevó este vehículo que estaba sometido a una medida? ¿Cuál era la medida? ¿Había secuestro conservativo? No había ninguna medida. Sí, pero no se lo puede llevar así. Bueno, ¿y por qué no? Si está en la vía pública, o sea, que si se lo robaban, ¿quién se hacía responsable? Si lo dañaban, no, fue todo un problema. Pero acá dice, se entrega física del vehículo, ¿ok? A ver, es responsabilidad de los jefes. Ahora bien, ¿qué pasa si en la comisaría, que pasa en muchas comisarías, los comisarios a veces desconocen la norma, a veces son mal asesorados por su propio personal? Han habido casos en que su propio personal ha dicho, no, pero el vehículo se queda en la comisaría, usted no tiene que ver nada, jefe. Y el fiscal ha dicho que se queda acá, y ni siquiera con algún tipo de providencia, requerimiento, solicitud del fiscal, no, nada, simplemente le dijo verbalmente, no, que se queda aquí y yo voy a disponer cuando se entregue el vehículo. Y el comisario, inexperto, a lo mejor no actualizado, no siguió su curso en LP, no sabía que estaba cometiendo una falta muy grave. ¿Por qué? Vamos a ver. A ver, es responsabilidad de los jefes de los órganos unidades de la Policía Nacional del Perú la ejecución permanente del procedimiento señalado en el presente artículo. Su incumplimiento constituye infracción administrativa disciplinaria de acuerdo a lo señalado en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. La inspectoría se va a encargar de supervisar, ¿no? Es responsable de la supervisión y cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, para lo cual ejecutará acciones de verificación. Si tu vehículo está en una comisaría y ya terminó la investigación policial, anda a la inspectoría. Porque la inspectoría es el órgano, dice específicamente el decreto legislativo y su reglamento, de que le corresponde a la inspectoría verificar el cumplimiento de estas disposiciones. En la inspectoría usted va y hay un oficial que está a cargo que va a llamar de inmediato a la comisaría para preguntar si efectivamente el vehículo año, placa, marca, color se encuentra todavía en las instalaciones de la misma. Y va a preguntar el motivo por el cual se encuentra en esa comisaría. Y si le dicen, no, es por disposiciones fiscal que el juez ha dicho, dice acá, la inspectoría es responsable de la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento, para lo cual ejecutará acciones de verificación y control que resulten pertinentes al amparo de los procedimientos. ¿Qué pasa con aquel funcionario policía que se quedó con el vehículo? Infracción, régimen disciplinario muy grave, rehusar o demorar injustificadamente el cumplimiento de las normas. Ahí está. Y dice, sanción de 1 a 2 años de pase a la situación de disponibilidad. Entonces, mucho cuidado con estos casos en los cuales se retienen los vehículos en forma arbitraria. Ya saben que tenemos nosotros un procedimiento que seguir. Esto es muy frecuente con respecto a los vehículos. Pues bien, ahora nos toca ver la responsabilidad administrativa. Dijimos en la clase pasada de que ocurrió un accidente de tránsito, tenemos responsabilidad penal, civil y administrativa. Vamos a ver algunos casos de responsabilidad administrativa. Pues bien, aquí tenemos 3 infracciones, que son la infracción M37, 38 y 39, en la cual tenemos que se sanciona administrativamente, porque son infracciones, aquellos conductores, porque el verbo rector es conducir, que han ocasionado accidentes con daños personales, sean daños personales que los ha producido un vehículo particular como M37, como un vehículo de servicio público, esas mismas lesiones, pero es un vehículo de servicio público M38, y para particular y servicio público que haya ocasionado
lesiones graves o muerte, la infracción M39. Las tres son consideradas muy graves, pero cambia en sus sanciones. Mientras la M37, que es para particulares que hayan ocasionado lesiones leves, la sanción es de suspensión de 1 año. Para los de transporte público en ese mismo hecho, la suspensión va a ser de 3 años. Y para los que causen lesiones graves o muerte, cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva del conductor para obtener una nueva licencia de conducir. En el caso de la que tiene suspensión de 1 año, acumulará 50 puntos. En las otras no, porque va a haber suspensión por 3 años e inhabilitación definitiva. Y sabemos que los puntos se eliminan a los 2 años, así que no hay sentido que den puntos. La medida preventiva, es decir, la primera medida que se adopta luego de tomar conocimiento del hecho, en el caso M37, internamiento del vehículo al depósito y retención de la licencia, y lo mismo para los demás casos, ¿no? ¿Tiene responsabilidad solidaria el propietario? Creo que acá ha habido una pequeña patinadita, un error, porque dice, sí hay responsabilidad solidaria del propietario en estos 3 casos, pero no hay multa. Fíjense que en la sanción no hay multa. Entonces, si no hay multa, ¿cuál va a ser la responsabilidad solidaria del propietario? Si la responsabilidad solidaria del propietario es sobre las multas. Y si no hay multa, ¿qué va a pagar? Porque no puede ser solidario por la suspensión. Estas son sanciones personalísimas. ¿Sí? Había una patinadita. Esas son... Ahora, pregunta, que como la que he hecho en la mañana, ¿en qué momento se colocan las infracciones 37, 38 y 39? ¿Requieren de una investigación? ¿Hay que tener un atestado, un peritaje, un informe técnico recién para que se pueda levantar estas papeletas de infracción? La respuesta es no. Se puede levantar en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Quién es el encargado de levantarla? Bueno, el policía de tránsito, porque es el único que puede levantar papeletas. Ahora, pero si yo soy de una comisaría y tengo conocimiento del accidente y no puedo levantar la papeleta, ¿cómo denuncio este hecho? Lo puede hacer usted con un informe. Hace un informe, lo remiten a la municipalidad y la municipalidad, en el cumplimiento de sus atribuciones, puede empezar el procedimiento con una resolución de inicio. Ahora bien, el régimen ante la ocurrencia de daños personales o materiales. A ver, ahí tenemos un vehículo de servicio público. ¿Sabían ustedes, a los que son abogados litigantes, que cuando en el accidente de tránsito participó un vehículo de servicio público, vamos, usted tiene su patrocinado, que fue atropellado, fue un vehículo de servicio público, pues bien, además de las infracciones que ha visto, además del secuestro conservativo y todo ello, mire, también hay una exigencia de la ATU, ahora la ATU, que ha heredado esta ordenanza municipal 1599 de la Municipalidad de Lima, que se le tenga que informar sobre la producción de ese accidente. Es decir, la comisaría o usted, mi estimado abogado defensor, puede informar a la autoridad de transporte de que ha ocurrido este accidente. ¿Y ahora por qué? Porque esta empresa tiene el deber siguiente. La empresa de transporte, en el caso de accidente de tránsito con daños materiales, personales o materiales, la empresa deberá presentar un informe. Si no presenta el informe, hay una sanción. ¿Cuánto es el plazo para el informe? 2 días. ¿Qué debe contener? Dice un primer informe a los 2 días y un segundo informe a los 10 días, detallando la ocurrencia de los daños producidos. Para los casos de muerte y lesiones graves, el segundo informe deberá juntar la copia del documento emitido por la autoridad policial sobre el accidente o ocurrencia, así como el peritaje de constatación de daños. Es decir, acá me están pidiendo el documento, el informe policial. Ahora, pues yo soy el involucrado, empresa de transporte, tengo que presentar el informe policial, pero mire que me da un plazo de 10 días y vamos a suponer que la investigación policial demora 15, demora 20. El fiscal manda a realizar otros actos, yo no puedo cumplir con ello. Entonces tendré que presentar como medio probatorio para evitar haber incurrido en esa conducta infractora un documento, el cargo de que estoy pidiendo reiteradamente que se me entregue ese documento. Luego, en los casos que la autoridad administrativa considere existen, ojo, indicios de responsabilidad de la empresa autorizada sobre el accidente durante la prestación, se procederá a iniciar el PAS que corresponda a imponer las medidas preventivas según lo dispuesto en la tabla de infracciones. Para iniciar la prestación del servicio, o sea, para volver nuevamente después del accidente a volver a prestar el servicio, debe de pasar su inspección técnica y el conductor un examen psicoevaluativo. Dice, la imposición de las medidas preventivas supone también el impedimento de realizar cualquier otro trámite, ¿no?, que tenga como propósito afectar la eficacia de esta medida, con excepción de los recursos impugnatorios.
En caso que no se logre acreditar la responsabilidad del accidente durante la prestación de servicios, se dispondrá el archivamiento del procedimiento iniciado a la empresa y al levantamiento de las medidas preventivas. Pero si hay indicios, dice, de responsabilidad, se levantará el acta con esta sanción, por esta infracción, por ocasionar accidente de tránsito durante la prestación de servicio, calificación muy grave, medida preventiva, internamiento del vehículo, suspensión precautoria del servicio, suspensión de la habilitación vehicular, sanción, multa de 4 UITs y suspensión de la autorización del servicio hasta por 60 días. Y si en caso de reincidente se duplica, son 8 UIT y 120 días. Entonces, a ver, si la parte contraria a usted, abogado litigante, es una empresa de transporte público, sepa que no solamente va a haber la investigación policial, se puede retener el vehículo al secuestro conservativo, solicitando usted el secuestro conservativo como parte legítima, sino también se puede dar cuenta a la autoridad administrativa para que le imponga estas sanciones a la empresa. ¿Sí? Pero además, también se puede iniciar, si es que el agraviado del accidente fue un pasajero, ¿sí? Además, usted puede concurrir al INDECOPI, que de acuerdo a la ley 29571, que es la ley de defensa del consumidor, artículo 19, dice la obligación de los proveedores. El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, servicio de transporte. Artículo 25, deber general de seguridad. Los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar en condiciones de uso normal o previsible riesgo injustificado o no advertido para la salud y seguridad de los consumidores. Últimamente, si el afectado no es un tercero que está afuera, o sea, no es un consumidor del servicio, por ejemplo, el peatón que es atropellado, no es consumidor el ocupante de un vehículo que choca con el transporte público. ¿A quién se refieren estos procedimientos? Cuando el consumidor es el usuario del servicio. Y también un detalle muy interesante, porque cuando el agraviado en este caso es ocupante del servicio, es usuario del servicio, entonces ya no tenemos un caso de responsabilidad civil extracontractual, porque recuerden de que el transporte se rige por el contrato de transporte, por lo tanto hay una relación contractual. Entonces, si es su patrocinado o agraviado es pasajero, además puede concurrir al INDECOPI para que tome acciones con respecto a la idoneidad de los servicios prestados. Pero además también se puede pedir que se retenga la licencia de conducir. Es decir, la policía puede retener la licencia. Acá dice, en el caso de que exista accidente de tránsito, la retención de la licencia será por un plazo máximo de 72 horas para determinar la inobservancia de las normas de tránsito. De verificarse, la licencia será remitida a la municipalidad para su custodia. Es decir, la licencia se retiene de ese conductor, no se le entrega. No se devuelve. Mucho cuidado y observación con ello. No se le devuelve. Esa licencia debe ser retenida y custodiada en un plazo de 72 horas. Si se determina que hay inobservancia, entonces se le aplica, se levanta la papeleta y se envía a la municipalidad para que tome las acciones del caso. Si no se establece que hay inobservancia, entonces se devuelve, ¿no?, esa licencia. Pero hemos dicho que ese hecho es muy difícil de que se devuelva. Y finalmente tenemos el caso de detención de personas, porque sabemos también de que aquí concurren los tipos penales, hemos dicho, en la forma agravada para las lesiones culposas y para el homicidio culposo. Y la pregunta que habríamos que hacernos, y que ustedes van a tener clases al respecto, es si el accidente de tránsito se considera un acto flagrante, porque normalmente ocurre el hecho y el señor recoge al herido, lo lleva a la clínica y después aparece en la comisaría. Entonces aquí es un hecho flagrante, ha sido sorprendido, es cuasi flagrancia, se considera la flagrancia en ese caso. Bueno, esa es una duda que tienen que despejar en su momento. Pero también sabemos que en el caso de delitos flagrantes, ahora la autoridad policial puede retenerlo en el tiempo que se realice la investigación hasta por 48 horas. ¿Sí? 48 horas, ¿no? Y con la posibilidad de que el fiscal pueda incoar el proceso inmediato.
pero tenemos ahí que ya hay la detención también de personas. Finalmente, me pregunta, me dice, doctor, y en los casos de accidente de tránsito con daños materiales y la comisaría me cita, ¿tengo el deber de ir? Bueno, si usted es un ciudadano consciente, colaborador de las autoridades, pues irá. Pero si en caso tiene algún tipo de dificultad, no es obligatorio que vaya, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estamos hablando del ámbito administrativo, no hay delito ahí, no hay código procesal penal. Entonces el ámbito administrativo dice que las entidades pueden convocar la comparecencia siempre que haya sido facultados expresamente con ley. Además dice que para la comparecencia personal, en el caso de los daños materiales estamos hablando, dice tiene que venir un citatorio donde se haga constar lo siguiente: el nombre del órgano y la identificación que lo requiere, el objeto y asunto. No, tiene que venir a comparecer y a dar su declaración sobre el accidente de tránsito con daños materiales. Los nombres del citado, dice el día y hora que debe comparecer, que no puede ser antes del tercer día de recibida la notificación, y la disposición legal que faculta al órgano para la citación. Tiene que ser una norma con rango de ley, no reglamentario, no infralegal. El apercibimiento, es decir, qué cosa pasa si no vienes ante mi requerimiento. La comparecencia debe ser realizada de modo compatible con las obligaciones laborales y el citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto. Entonces, si a mí en la notificación no me mandan todo esto, no surte efecto, no estoy obligado a comparecer. Señores, ha sido un gusto. Nuevamente, mi nombre es Marcos Agurto, director de Vialex, y estamos en vialex.com.pe.